Y buenas tardes, hoy estamos a 26 de febrero de 2025 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo tenemos el agrado de presentarles al doctor Carlos David Ramos Vilchis, quien es académico del Instituto de Investigaciones en Materiales. El título de su plática es Síntesis de materiales mediante técnicas de atmósfera controlada. Y bueno, daremos una breve semblanza del doctor Ramos Vilchis. Él es ingeniero químico de la UNAM, de la Facultad de Química. Luego hizo una maestría en el posgrado de Ciencias e Ingeniería de Materiales y el doctorado en el Instituto de Energías Renovables en Temisco con un proyecto sobre fabricación de prototipos de celdas solares de silicio negro. Además, ha tenido experiencia en la iniciativa privada, ha trabajado durante 4 años en la compañía Intercovamex como ingeniero de diseño de reactores. A partir de 2016 se incorpora al Instituto de Investigaciones en Materiales como técnico académico para diseñar, fabricar y dar mantenimiento a reactores de alto y ultra alto vacío. Y actualmente tiene solicitada una patente de materiales biocompatibles compuestos por cobre y plata. Bueno, le agradecemos al doctor Vilchis y pues tiene la palabra adelante para hacer su exposición. Bueno, Gerardo, muchas gracias y a todos a quien espero que nos estén viendo en el canal de YouTube. Y pues bueno, todo lo que utilizamos son materiales. Todo lo que le da las propiedades a estos materiales se repercuten bajo las condiciones en las que estos están fabricados o no. Como ejemplo, pues bueno, ya está de moda aquellos recubrimientos repelentes de agua, materiales que recubren cosas como metales, como madera. Y pues esos materiales, pues bueno, tienen sus propiedades específicas, pues por las condiciones en las que se fabrican, ¿no? Barnices, pinturas, recubrimientos de protección, pues bueno, están fabricados principalmente en el ambiente. Cabe mencionar que en el ambiente, pues bueno, hay gases contaminantes, precursores contaminantes, SOxes, NOxes, el mismo aire, el mismo nitrógeno que esté en el ambiente, pues participaría como un contaminante para otros materiales. En específico, para aquellos en los que son eh, antirreflejantes, eléctricos, semiconductores, cerámicos, entre otros. Entonces, para estos materiales en específico, pues se necesita una atmósfera controlada. Pero, pues, ¿por qué? Principalmente porque el hecho de tener una atmósfera controlada, pues garantiza que los procesos de fabricación son reproducibles. De estos materiales de ser fabricados por ejemplo, en el ambiente, o sea, a condiciones normales o condiciones ambientales, en donde pues se varía, en primer lugar, la temperatura, la humedad, condiciones de presión y pues todas las inclemencias, ¿verdad? Pues tienen un papel importante en la contaminación y o en la composición de los materiales. Entonces, pues el hecho de tener una atmósfera controlada garantiza precisamente eso, que si nosotros queremos depositar un material puro, una capa delgada, por ejemplo, de un metal, pues bueno, pues esta atmósfera controlada impediría que este material reaccione con todo lo que hay en el ambiente, haciendo que sea, en vez de un material puro, pues un óxido, un nitruro, un, un oxinitruro y pues bueno, pues otras cosas, ¿no? Por otro lado, pues también es posible pues fabricar materiales multicomponentes. Una aleación, por ejemplo. ¿Qué pasaría si esta aleación se deposita o se fabrica, mejor dicho, se fabrica en las inclemencias del ambiente? Pues todo el oxígeno participaría de manera importante pues en la síntesis de estos materiales, dándole una propiedad completamente inesperada. Por otro lado, para los materiales en donde es importante sus propiedades ópticas, pues
también necesitan tener una cierta pureza y una calidad cristalina o amorfa de este mismo material, ¿no? Entonces, el hecho también de utilizar atmósfera controlada, pues garantiza que que los materiales, cualquiera que sea, pues tengan una composición y por lo tanto, pues las propiedades adecuadas. Por mencionar algunos, no son todos, eh, las técnicas en el argot, pues se utiliza el término depósito. Quisiera utilizar la palabra síntesis o sea, para, para englobar todos los procesos de la fabricación de cualquier material. Eh, Esas atmósferas controladas, pues favorecen cierto tipo de síntesis. Aquí se puede ver los, las tecnologías más utilizadas. Estas técnicas son técnicas de tipo PVD, en donde se hace la fabricación de esos materiales obteniendo los precursores mediante eh, descomposición física. En un momento lo veremos. Varias de estas técnicas pues son utilizadas ya a nivel industrial, ya con gran escala y para hacer pues la mayoría de los semiconductores y materiales absorbentes y reflectantes que tenemos. Por otro lado, tenemos las técnicas de tipo CVD o Chemical Vapor Deposition, en donde ya la obtención de los precursores ya se necesita la intervención de una reacción química. Y pues hay otros, que es básicamente, que son el screen printing o la serigrafía. Puede ser los procesos tipo Sol-Gel y pues baño químico. En este caso, en otros, pues ya las condiciones pues no son tan reproducibles, pues se utilizan principalmente en atmósfera no controlada. Básicamente es un gabinete en donde pues, no se tiene control ni de presión, temperatura o ambiente en general. Para el caso de las tecnologías de tipo PVD, se forma se obtiene la generación de vapores mediante precursores que pueden ser un sólido, ¿no? Puede ser un líquido o incluso puede ser un mismo gas. En donde, pues bueno, ya dentro del sistema, en donde está previamente ya controlado, pues ya se inducen ciertas condiciones, básicamente es voltaje, temperatura, en donde todos estos precursores forman el material deseado. Y estos materiales, al igual como las otras técnicas de tipo CVD, pues pueden tener espesores tan delgados, estamos hablando de nanómetros, o pueden ser ya también a nivel de micras, ¿no? Eh, entonces, el mecanismo básico es la formación del vapor. El vapor se transfiere hacia todo el espacio disponible dentro de un reactor o una cámara. Al interactuar este vapor con las superficies dentro de este sistema hermético, se condensa y poco a poco va formando el material. La formación de este material pues, puede ser capa por capa, que es menos probable, pero bueno, es posible. El más común es que, pues, conforme van llegando los átomos, estos átomos se segregan, pueden coalescer, pueden coagular, mientras que, pues, bueno, se pueden formar otros cúmulos entre ellos y poco a poco, pues, va formando la película. Una de estas técnicas es de evaporación térmica. Esta técnica requiere un rango de presión de 10 a la menos 5, 10 a la menos 10 torr. Pónganse a ver que en el ambiente, o sea, así como estamos ahora, estamos a una presión de 760 torr, o sea, estamos hablando de 10 a 10 a la 2 torr. Y entonces, mediante varios sistemas, turbinas, bombas, motores y demás, es posible evacuar todo el aire que está dentro de ese sistema hermético hasta llegar a estos valores. O sea, vean cuántos son las órdenes de magnitud que son posibles reducir gracias a todas estas tecnologías. Entonces, al obtener este nivel de vacío, nosotros, mediante algunos componentes en específico, es posible obtener materiales que son fabricados del orden de 100, perdón, a 1000 nanómetros por minuto. Y en este caso, ¿cómo es que afecta
de manera positiva el vacío o esta atmósfera controlada para el proceso de evaporación. Esta es una tabla en donde se ven varias gráficas, varias líneas que representan la presión de vapor de diversos materiales, gases y sólidos. Y recordando que la presión de vapor es un equilibrio entre un material sólido con su vapor, y vemos cómo este valor varía tanto al incrementar la temperatura como también variando la presión, ¿no? Entonces, básicamente, esta gráfica representa cómo es, pues, cómo es que se comporta la facilidad para sublimar los materiales conforme bajamos la presión. Para el caso del cobre que está aquí, pues bueno, vean cómo si nosotros alcanzamos esta presión, podemos sublimar de manera directa a una presión, a una temperatura de aproximadamente 500, 600 grados, ¿no? Entonces, la ventaja de utilizar vacío en esta técnica, en esta tecnología, pues es precisamente facilitar la evaporación de esos materiales. Claro, hay materiales blandos, como pues, es el aluminio, cobre, plata, o pueden ser materiales duros, como es el paladio, como es el molibdeno, entre otros. Entonces, para el caso de la evaporación térmica, pues se utilizan este tipo de materiales que son pellets o pueden ser bastones como es el que está aquí. Esta que es una chalupa y que puede ser de algún material como tungsteno, molibdeno, tántalo. Y al inducirse algún poco voltaje y mucha corriente y por efecto Joule, este material que pasa sólido se empieza a distribuir a lo largo a través de toda el área de esa chalupa empezando a un equilibrio térmico y posteriormente empieza a evaporarse a todos lados. No hay manera de direccionar con esta chalupa hacia dónde se quiere el material en sí. Entonces evapora a todos lados. Y pues también en el material que nosotros queremos recubrir, que puede ser silicio, vidrio, cuarzo, y pues en este caso pues es la mirilla del equipo, ¿verdad? Sabemos cómo es que al inicio era pues, relativamente fácil ver a través de ella y pues conforme se va evaporando el material, pues bueno, también se va creando un efecto tipo espejo. Para, para otros casos, pues bueno, si es posible dirigir utilizando, por ejemplo, crisoles, como es el que se ve en este lado y en el que está abrazado por un filamento de tungsteno, es posible dirigir todo el material hacia un espacio considerablemente cerrado. Para lograr ese tipo de depósitos, pues se utilizan fuentes de poder que inducen eh, pues voltajes tan bajos como pueden ser 6 voltios, pero corrientes considerablemente altas. O sea, para el caso del uso de filamentos, pues bueno, es posible utilizar 70 amperios, que es bastante. O para el caso del uso de chalupas, pues ya es necesario una corriente tan superior como pueden ser 200 amperios aproximadamente. Esta técnica en específico, pues, es para materiales blandos, como aluminio, plata, como los que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué pasa si uno quiere depositar paladio? Pues ya se requieren eh, niveles considerablemente mayores de energía. Entonces, pues para eso se utilizan otras tecnologías, mejor dicho, como lo es un cañón de electrones. Cañón de electrones es básicamente un filamento y que, pues bueno, la presión que se necesita, pues es pues del mismo rango que una evaporación térmica, 10 a la menos 6, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de pues, la aplicación del material que se va a utilizar nuevamente. Y conforme este filamento se calienta, va generando emisión termoiónica. Entonces, termoelectrónica, perdón. Entonces, esta emisión se inicia a temperaturas que pueden ser 2000 grados. Entonces, todo lo que se emite, todos los electrones que se emiten, pues también pues, se van para todos lados. Pero si en este dispositivo, que es el cañón de electrones, o en inglés electron beam gun, es posible que todos los iones que están aquí está el cañón de electrones, y ante el uso de un campo magnético, pues todos esos electrones se concentran, se confinan hasta llegar a donde está el material.
Esta parte amarilla, pues es el platino. Este es un crisol, principalmente son de grafitos, pues para que aguanten la temperatura y pues para evitar que también interaccionen con el material que se cree que se necesite depositar y pues que por lo tanto pues se tenga un contaminante, ¿no? Y otro punto importante de la disminución de la presión, que está directamente relacionado con cuántas partículas hay en el sistema. Y de estar a una presión mayor, perdón, o sea, a un vacío menor, pues significa que hay más partículas en el sistema hermético, ¿no? En la cámara o en el reactor. Vamos a llamarle ahorita reactor. Todas las especies que están ahí impedirán a que todo lo que está evaporado acá, y por cierto, no es una imagen hecha por inteligencia artificial, tal cual, así es como se ve la evaporación de esos materiales duros, y así es como se ve la dirección de los electrones hacia el crisol. Todo el material evaporado, al estar en interacción con esas partículas, colisionan. Esa colisión le quita energía a todo el material evaporado y es posible que ese material evaporado no llegue hasta el sustrato. Para el caso de cañón de electrones y evaporación térmica, pues el sustrato está a una cierta distancia que oscila en 15, 20 centímetros. Entonces, imagínense de haber partículas, principalmente de oxígeno, pues colisionan con esas partículas, con el material evaporado, generan un óxido y pues no llegan hacia el lugar pues adecuado, ¿no? Entonces, la importancia de vacío en este sistema en conciso, pues es que tenga una trayectoria libre del material evaporado. O sea, que la trayectoria libre media, sea tan grande que pueda llegar fácilmente a su destino, que en este caso es el portasustrato. Para el caso de ciertas condiciones en donde se requiere incluso controlar la proporción de los precursores, se requiere que el calefactor o digamos, vamos a seguirle llamando chalupa, estén en un espacio cerrado a manera de que conforme se van sublimando esos materiales, lleguen al momento al sustrato. Y para eso, pues, es posible utilizar una técnica que se llama Closed Space Sublimation, que es evaporación térmica en espacio cerrado. Y como su nombre se indica, aquí el espacio que hay entre el precursor o el material que a evaporar con el sustrato está completamente sellado. Y es básicamente poner un arillo en donde evite que el material conforme se evapora se vaya a todos lados y direccionarlo precisamente en el sustrato. Las condiciones de vacío, pues o de atmósfera controlada, vamos a llamar así, es similar a las anteriores, pero esta en conciso y aprovechando que está en espacio cerrado, pues es posible inyectarle un gas que puede ser reactivo y que en vez de que se tenga un material con composiciones como puede ser cadmio teluro, que se utiliza para celdas solares, pues pueda tener cierto impurificante de azufre. Y de esta manera, al incorporar el azufre durante la evaporación, pues modifica las propiedades eléctricas de ese material binario. Y es importante también mencionar que esta tecnología pues requiere para garantizar reproducibilidad y que no haya modificación en cuanto a composición en el área a evaporar, que los puntos de fusión entre de los materiales sea muy similar, ¿no? Para respetar la composición o la estequiometría de estos. Una técnica muy distinta, en donde no es digamos, evaporación térmica, es la técnica de sputtering. A diferencia del otro, pues no hay una traducción tan directa. Hay hay algunas traducciones que, pues, para algunos no nos gusta, como es espurreo o es erosión catódica. El proceso de sputtering requiere una presión inicial de 10 a la -5, 10 a la -7 torr. Y es básicamente por lo mismo. O sea, al reducir la presión, se elimina todo lo que hay en el sistema,
garantizando que todo lo que está en el precursor, que en esta técnica se le conoce como target, y es básicamente un disco, reaccione o se obtenga, y así como se obtiene de este target, llegue directamente al material, al sustrato, perdón. A diferencia de la evaporación térmica, pues aquí ya la distancia entre el cátodo o el magnetrón y el portasustrato, o el lugar en donde se quiere evaporar, pues ya es considerablemente menor. O sea, aquí ya estamos hablando de distancias que pueden ser 5 o 10 centímetros, ¿no? Con esta técnica es posible igual obtener materiales puros, es posible obtener materiales duros o blandos. O sea, aquí no es necesario cambiar componentes de esa técnica para, para depositar estos materiales, o incluso pueden ser binarios, óxido de estaño, óxido de zinc, nitruro de silicio, pueden ser ternarios, o pueden incluso ser cuaternarios o con otras distintas composiciones en donde hay más átomos de distintas especies involucradas. Puede ser un equipo tan sencillo, o sea, aquí esta foto se obtuvo eh, gracias a que la cámara o el reactor, que es de vidrio, o pueden ya ser reactores o cámaras poco más sofisticadas que pueden ser, pues, de acero inoxidable, ¿no? Como se ven en esas imágenes de aquí abajo. ¿Y cómo sucede el sputtering? Bueno, pues de inicio, pues se extraen todos los gases para asegurarse que solamente reaccione o interactúen las partículas que nosotros queremos. A menor presión, hay mayor pureza del material y que también garantiza que el material conforme se va desbastando, pues llegue al lugar en donde nosotros queremos, al sustrato. El target de igual manera es un disco. Eh, ya una vez que se evacúa todo lo que hay en el sistema, pues se introduce un gas, ¿no? Y este gas puede ser un material, un gas inerte. El más utilizado es argón. Eh, Pueden ser otros gases, xenón, helio, entre otros. Principalmente se utiliza el argón. O bien, si se quiere, si se quieren fabricar materiales en donde tengan cierta proporción de óxido o de nitrógeno, pues en vez de argón puro, pues ya se mete una mezcla ya previamente conocida de argón con oxígeno, y así ya es posible obtener los materiales que nosotros queremos, ¿no? Con esta técnica, pues es posible fabricar materiales semiconductores. Y modificando la proporción de gases, pues es posible también modificar las propiedades ópticas y electrónicas, pues, de los materiales que se quieren utilizar. Entonces, al introducir el gas a ciertas concentraciones, pues se controla la presión. Entonces, con esa técnica hace materiales bajo presiones que pueden ser de 5 a 50 mililitros. Entonces, ya una vez que está el sistema controlado, ya que se tienen los gases, mediante el cátodo, que es un electrodo aislado eléctricamente, se induce un cierto potencial, un cierto voltaje. A diferencia de la evaporación térmica, en donde se utiliza menos voltaje que corriente, pues aquí pues, pasa de lo contrario. O sea, se utilizan 1000 voltios aproximadamente, 50 miliamperes o en ese intervalo. Entonces, al inducir esa potencia, ese voltaje y esa corriente, pues los electrones que están aquí reaccionan ante ese campo eléctrico. Se direccionan y se aceleran por ese campo eléctrico. Entonces, al acelerarse, interactúan con los gases que están ahí, y esos gases, esos iones generados, y en parte con los electrones, inciden sobre el target, sobre el blanco, y lo empiezan a desbastar mediante colisiones eléctricas. Llega un argón, choca o incide vamos a poner ahí que el target es de aluminio, incide sobre el target de aluminio, sobre la superficie de aluminio, el aluminio recibe esa energía y se va. Y el argón, pues, también se puede dispersarse o también puede irse hacia afuera del target. Pero el hecho de que del uso del magnetrón y que tiene un campo magnético incorporado,
pues confina los electrones que están en el sistema y optimiza la tasa de depósito. Entonces, con el campo magnético del magnetrón, pues es posible trabajar a presiones tan bajas como puede ser 5 o 50 militor. Y eso pues, también repercute sobre la trayectoria que necesita todo lo que se despega de este material para llegar al sustrato. Hay condiciones, o hay targets, mejor dicho, primero vámonos con los targets, en donde el target no es multicomponente, sino que ya es otro componente, como puede ser nitruro de boro, como puede ser cobre plata, como pueden ser otros componentes en donde la proporción no es necesariamente 1 a 1. Y aún así, considerando que la proporción estecométrica entre un elemento y otro es 1 a 1, en la superficie puede variar, precisamente porque es la última capa durante el proceso. Entonces aquí la composición pues, puede cambiar. Si consideramos nosotros un material como puede ser un óxido de estaño o un nitruro de boro, y en donde la composición puede ser 2 a 1 o puede ser 3 a 1, cuando empieza el proceso de sputtering ya la composición puede variar, de tal manera de que aquí tengamos una composición que no necesariamente sea la de la superficie. Entonces, para el caso de materiales multicomponentes, pues es necesario primero desbastar todo lo que hay en la superficie para que lo que ya está en la proporción 1 a 1 y con esa proporción sea depositada en el sustrato. Para el caso de los gases que utilizamos para el proceso de sputtering, pues sus dimensiones, el diámetro de la molécula se importa. Vean aquí cómo se mencionan varios gases: helio, neón, argón, criptón y xenón, y en donde aquí está representado por unidades atómicas. Para el caso de helio, vemos cómo la eficiencia de desbaste de un material, en este caso berilio, es solamente el 24%. Y esto tiene que ver precisamente con su peso y con sus dimensiones, y que le cuesta trabajo desbastar un átomo del berilio. Pero vean aquí cómo para el caso del argón prácticamente se duplica esta probabilidad de desbaste. Entonces, con esto, pues se justifica que pues, el tamaño del átomo de los gases, pues favorece o limita la eficiencia pues, de la erosión que hay en el tallo. Por otro lado, pues es posible obtener un material oxidado a partir de un material monocomponente, puede ser estaño, y que ante la incorporación de oxígeno, por ejemplo, pues ya se puede controlar la calidad del óxido de estaño que se va a depositar, ¿no? A esta variante se le conoce como sputtering reactivo. Hay otra técnica mucho más compleja, y en donde, a diferencia del sputtering, que ya se utiliza incluso a nivel industrial, es la técnica de molecular beam epitaxy. Como su nombre lo indica, es posible con este equipo, que es todo esto que está aquí, depositar de manera epitaxial o de manera muy, muy controlada el material requerido. Con este tipo de técnicas es posible depositar materiales que se utilizan, por ejemplo, en procesadores, por ejemplo, en sensores y entre otros. La calidad de los materiales que se depositan con esta tecnología, pues requieren precisamente una presión muy, muy, muy baja. A eso se le conoce como ultra alto vacío. Estamos hablando de 10 a la menos 11 torr. Dense cuenta de todas las órdenes de magnitud que es posible o que se requiere reducir para que esta máquina pues funcione. Aquí vemos varios componentes, como lo es la cámara principal, que está aquí. Ah, en la cámara que está atrás de esta sección, pues está una cámara de carga, o loading chamber, que es un espacio muy, muy cerrado, y que mediante mecanismos de transferencia es posible trasladarla hacia una cámara de preparación. O sea, hay sustratos, principalmente el silicio, en donde no es silicio, no es necesariamente silicio, sino que es un óxido de silicio, y que en la presencia de ese óxido, pues, limita considerablemente por las propiedades electrónicas o las propiedades del material que se va a depositar ahí.
Entonces, mediante procesos de erosión, mediante procesos de desbaste o de limpieza, pues se hagan en este sistema. Y después, por un mecanismo de transferencia, pues ya sea trasladado al proceso MBE. Entonces, conforme se va depositando el material, pues se va analizando sus propiedades de espesor, por ejemplo, como es este monitor de espesores y esta técnica de monitoreo que es RIT, que es básicamente una ventana de fósforo y que al tener esta ventana de fósforo es posible monitorear también la calidad cristalina pues, del material que se va a depositar. Y aquí en esta sección están colocadas las celdas de difusión, o dicho de otra manera, celdas Nutzer. Estas celdas están compuestas de este material blanco que están aquí, que es un nitruro de boro pirolítico, en donde para que este material se descomponga se necesitan temperaturas tan altas como 3000 grados, y que por lo tanto garantiza que al momento de inducirle la corriente en esta celda, el material que está aquí se evapora. Entonces, con el uso de estas celdas y que alcanzan esa temperatura, es posible dosificar de manera muy, muy controlada el material sobre la superficie que se va a depositar. Entonces, de esta manera, con este dosificado, pues es posible controlar a nivel nanométrico el crecimiento pues, de los materiales que aquí se depositan. En contraparte, pues bueno, una técnica que pues no tiene no es de atmósfera controlada, pero sí es necesario mencionarla, dado su amplio uso, que es spray pirólisis o rocío pirolítico en español. Es una técnica muy versátil, sí se utiliza no solamente en el laboratorio, se utiliza también a niveles de escala mayor. Es una tecnología modesta, vean, la foto que está aquí, pues es representación de un equipo sofisticado, dado la técnica, dado pues lo que se necesita para hacer síntesis de materiales por rocío periódico. Esta computadora es solamente para controlar los motores que están aquí y tiene eh, una boquilla, es como una jeringa. Entonces, mediante esta jeringa y conforme los motores se activan y van trasladando esta boquilla, se va generando el material. Básicamente son materiales a base de oxígeno, óxido de estaño, óxido de tierras raras, entre otros. Entonces, en esta técnica se requieren precursores líquidos principalmente, pero también se requieren precursores sólidos. Y esos precursores sólidos, pues, se diluyen, se disuelven en sustancias con alta presión de vapor. Y por alta presión de vapor, pues me refiero a que son eh, disolventes muy, muy volátiles. El esquema más sencillo es este, en donde aquí se ve la solución con el material precursor y mediante un gas un gas o un vapor de carga pasa a través de la solución portando gotículas. Gotículas es el término que se da para partículas muy, muy pequeñitas, o sea, del grado de 5, 15 micras, en fase vapor. Entonces, en ese gas carrier están esas pequeñas gotículas. Y mediante el uso de un gas director, pues es posible que esa solución vapor sólido, pues sea dirigida a ese sustrato mientras puede ser calentado al unísono. Entonces, aquí pues hay básicamente tres puntos o tres mecanismos que se presentan, que es la evaporación o el paso o la migración del componente líquido o sólido hacia la fase de vapor, luego la precipitación, es decir, que conforme va llegando aquí todo lo que está en el gas director, llega, se precipita en el sustrato y con la temperatura en la que está esta superficie inicia el proceso de pirólisis, ¿no? Estamos hablando que son 400, 500 grados dependiendo, pues, el material a depositar nuevamente.
Todos estos son técnicas en donde, como vieron, no hay una reacción química, sino que la obtención de los precursores de nuestros materiales, de los materiales que se quieren fabricar, intervienen en condiciones físicas, nada más, o físico-químicas. Pero, pues, ¿qué pasa para las técnicas que son de tipo CVD? O sea, Chemical Vapor Deposition. Pues, aunado a todas las otras técnicas, pues bueno, es posible tener materiales compuestos principalmente. Es muy, muy difícil obtener materiales puros utilizando esas técnicas, precisamente porque hay interacción, porque hay reacciones químicas. Y reacciones químicas, pues significa pues obtener productos a partir de dos especies distintas. Y pues los rangos de presión pues son similares a las técnicas anteriores. Con estas técnicas son posibles, es posible obtener materiales funcionales, materiales semiconductores, como lo puede ser los materiales necesarios para celdas solares, para materiales concentradores, para materiales absorbentes, materiales porosos, entre otros. Uno de ellos es el depósito de fase de vapor utilizando precursores líquidos o mediante la inyección directa de los líquidos. Y es básicamente un líquido altamente reactivo o una mezcla de estos líquidos que son inyectados mediante una bomba y que va dosificando poco a poco en un vaporizador y mediante el uso de un gas inerte, como lo puede ser argón, es transmitido hacia el sustrato ya previamente calentado y que ahí se genere la reacción química y que posteriormente se genere la síntesis del material. Entonces aquí, como ven, se parte de soluciones líquidas y para la obtención de los precursores, pues se requiere que primero se disocien y que luego reaccionen y que posteriormente se depositen. Con esta técnica, pues es posible obtener tasas tan grandes como pueden ser micras por minuto. Por otro lado, está la técnica de filamento caliente, o en inglés es Hot Wire Chemical Vapor Deposition, en donde básicamente es un filamento, que es tu seno, y que el diámetro de ese filamento es tan delgadito como un cabello humano. Estamos hablando de 100 micras, 500 micras aproximadamente, y que sirve como catalizador para que la disociación del gas a inyectar nos dé los precursores que nosotros queramos a una temperatura aproximada de 1500 grados Celsius. La presión necesaria para esta técnica es aproximadamente 10 a la menos 6 torr. Y pues un bosquejo muy sencillo, muy representativo de esta técnica, pues es la que se muestra en este slide. Entonces aquí, como se pueden ver, se utiliza una molécula, aquí como representación pongo una molécula de silano, que es un átomo de silicio con 4 de hidrógeno con una mezcla de hidrógeno. Entonces, el gas conforme llega a la superficie del alambre, pues se disocia, reacciona y por las condiciones de vacío se traslada a todo adentro de la cámara y principalmente a nuestro sustrato. Entonces, conforme se van generando eh, esas especies, pues sí se generan ciertos cúmulos de silicio o películas de silicio con hidrógeno que puede tener cierta calidad cristalina o cierta calidad amorfa. Y pues esas propiedades las da precisamente la distancia entre el filamento y el sustrato, la pureza, no solamente del gas, sino también la pureza del filamento. Y digo pureza del filamento porque a inicio pues, se utiliza un filamento puro, 4,9 de pureza, pero ante la interacción del, del filamento con el hidrógeno, poco a poco se va desgastando ese filamento hasta que de repente se revienta, ¿no? Entonces, sí es una técnica relativamente versátil, pero pues
precisamente el deterioro del filamento, pues tiene un impacto importante, sobre todo en la reproducibilidad de la película, del material que nosotros depositamos. Es importante mencionar, por cierto, que Hotwire CVD es una técnica que hasta el momento está principalmente en laboratorios. O sea, no es una técnica que se utilice a nivel industrial, cosa que es muy distinta con la técnica PCVD o Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, en donde, a diferencia de Hotwire CVD, en donde se requieren temperaturas tan grandes como 1500 grados o incluso hasta mayores. Con esta técnica es posible reducir la temperatura necesaria para hacer esta disociación de los precursores. En esta técnica, que es versátil, y aquí hago una comparativa de un equipo que puede ser en el laboratorio. Estamos hablando de un equipo que puede ser 30 por 30 por 30 centímetros, o puede ser un reactor tan grande como es el que está en la parte de abajo. Para el caso de este equipo, del equipo que está abajo, que es de una empresa alemana, ya es posible trabajar sobre áreas tan grandes como 20, 30 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de esta técnica con otras que son tipo CBD. Las tasas de crecimiento son de 10 a 500 nanómetros, entonces, pues esto es un reflejo del control sobre el depósito de este material y que en cuyo caso para materiales que son ópticos, pues el espesor sí es importante porque a distintos espesores, pues bueno, las propiedades de absorción y de transmitancia pues se pueden ver considerablemente afectadas, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que difiere esta técnica con, con Hotwire? Pues es que, pues, el acoplamiento del plasma, que el plasma es un gas ionizado, le da la suficiente energía hacia los gases para que estos se disocien. Entonces, de igual manera, aquí en la parte de abajo hay un ánodo, es el electrodo que está eléctricamente aterrizado, y en la parte superior, en la parte de aquí, está un electrodo aislado eléctricamente, que es el cátodo. Entonces, el cátodo está igualmente acoplado hacia una fuente de poder en donde se induce mucho voltaje, 1000 voltios, o sea, por mucho me refiero a 1000 voltios, y corrientes que pueden ser 50 miliamperes, y que a ciertas condiciones de plasma, ciertas condiciones de presión, vamos a llamarle, a ciertos valores de presión, que son 100 militorr hasta 5 torr, todos los electrones que están aquí reaccionan con los gases, con los precursores que nosotros inyectemos. Y por precursores, pues eh, puede ser hidrógeno, puede ser amoníaco, o pueden ser gases, otros gases tan complejos y tan reactivos que al estar en la atmósfera, a condiciones ambientales, presión y humedad, pues bueno, ya sus propiedades pues, pueden ser pirolíticas, ¿no? Entonces, pues son gases que son altamente reactivos y que al inducirlos y ante el acoplamiento de los electrones que están aquí, y conforme esos electrones se van moviendo, descomponen, disocian todos los gases que están ahí, ¿no? El argón lo acelera, el silano, o puede ser diclorosilano, pues lo descompone en varias de sus componentes que pues, pueden ser hidrógeno solamente o silicio con 3 hidrógenos y entre otros. Para el caso similar, para el amoníaco, por ejemplo, pues bueno, también lo descompone en, digamos, NHX, ¿no? O sea, puede ser un nitrógeno con varias proporciones de hidrógeno. Entonces, pues, conforme se van disociando y van reaccionando, se, se descomponen, llegan al sustrato, se condensan, se empieza a formar poco a poco los cúmulos hasta formar toda la película delgada. Y pues esa técnica pues se utiliza para hacer materiales tanto amorfos también, tanto dieléctricos como semiconductores y entre otros. O sea, esa técnica es tan versátil que es posible eh, crear un sinfín de materiales. Hay otra técnica que es, digamos, un tanto distinta,
pero que sus aplicaciones no solamente se restringen hacia la fabricación de materiales, sino también al tratamiento de materiales de aleaciones metálicas. Esta es una técnica CVD a presión atmosférica o puede ser a baja presión. La única diferencia entre pues, CVDs a presiones atmosféricas o a bajas presiones pues repercute sobre la presión a la que se trabaja, ¿no? Pero eso no significa que no se requiera controlar la atmósfera. De igual manera con las otras técnicas en donde se requiere evacuar todos los contaminantes que están dentro del sistema para garantizar lo que nosotros queremos fabricar, pues también se necesita en esta tecnología que pues, es muy, muy sencilla. Para el caso de la imagen, pues bueno, se pueden depositar materiales igual muy complejos a base de silicio, para hacer semiconductores a base de silicio, y que pues la temperatura puede ser relativamente baja. No es una descomposición sencilla, porque pues vean cómo a pesar de que pues es una temperatura relativamente baja, son 400 grados, igual que en el PCBD, pero que también la inducción de alta potencia, de alta corriente, es necesaria para que precisamente se transmita toda esa energía y se disocien todos estos gases, ¿no? En conjunto con el tetacloruro de silicio, pues bueno, también pues es posible modificar su calidad cristalina, semiconductora y pues en los espesores de los materiales. Y esta técnica en principal es tan versátil que no solamente se utiliza para la fabricación de materiales, sino también para hacer aleaciones metálicas. O sea, en vez de este material, pues bueno, se pueden inducir dos materiales distintos con relativamente bajo punto de ebullición, sí, ebullición, y que ante la inducción, que puede ser 50 kilowatts, es muchísima energía lo que se genera. Imagínense toda la potencia que se requiere confinar en este espacio que pueden ser 10 centímetros o 20, y que esa inducción tiene que traspasar, bueno, en primer lugar, pues el ambiente, en segundo lugar, el tubo que es principalmente de cuarzo y además el vacío que hay aquí adentro y que mediante la subsecuente purga adentro del sistema y la incorporación de un gas como puede ser argón también, garantiza que estos metales se fundan y que interaccionen entre sí para formar una aleación con cierta composición. Entonces, esto es necesario para, por ejemplo, la fabricación de targets. La fabricación de targets para el proceso de sputtering. Se utilizan técnicas similares a esta porque la presencia de la atmósfera controlada, que puede ser con ciertas composiciones, cierta cantidad de argón, garantiza que todo lo que está adentro del metal, que es aire y otras cosas, el vacío, conforme eso se va calentando, todos esos componentes contaminantes migren hacia la superficie del material fundido y sea evacuado con todo el sistema de vacío que se incorpora. Entonces, como ven, esta técnica, a pesar de que es muy sencilla, es de un bajo costo es de un costo significativamente mejor que en las otras anteriores, pues tiene pues muchísimas y muy interesantes aplicaciones. Cabe mencionar que la mayoría de todos de estos equipos pues están pues en el instituto, fuera del MBE y de Cañón de Electrones. Hay otra técnica de tipo CVD que utiliza precursores o materiales metalorgánicos. Esos materiales principalmente están en forma líquida y pues de igual manera, pues para la obtención de vapor de estos precursores, pues se inyecta un material, un gas carrier, un gas portador, y posteriormente se transmite hacia mi sistema hermético, a un sistema que es básicamente un sistema de vacío. Entonces ya estos metalorgánicos y mediante las condiciones de temperatura, en conjunto con los otros reactivos que hay, pues bueno, se calientan, se disocian, reaccionan, condensan y van formando el material, ¿no?
las temperaturas necesarias para que esos materiales se descompongan. Y recordando que las condiciones de vacío también modifican la facilidad para formar estos vapores, pues en conjunto con la temperatura, pues es necesario, es suficiente para generar pues el material que necesitamos. Y dado que se requiere que la composición que hay en los precursores sea la misma que se presentará en el área de depósito, se necesita ultra alto vacío. Y además que esos metales orgánicos son muy reactivos hacia oxígeno y a nitrógeno. Entonces, de ahí la necesidad de que se extraiga la mayor cantidad de nitrógeno y oxígeno, que incluso puede estar en las paredes de los reactores. Entonces, al bajar a ultra alto vacío, y me refiero a 10 a la menos 8 torr, pues se garantiza que incluso el gas que está absorbido en las superficies de los reactores sea evacuado, ¿no? Y pues por lo tanto, pues, o sea, estamos hablando de ultra alto vacío. Eso significa que se requieren diversas tecnologías para reducir a tal magnitud la presión en el reactor. Básicamente el mecanismo de esta técnica pues es meter un metal orgánico o varios. En este caso es el trimetil indio. Las moléculas se van dosificando poco a poco. O sea, son concentraciones muy, muy pequeñas. Y que ante la presencia, por ejemplo, de otro gas, que puede ser fosfina, pues va depositando de manera cíclica y de manera ordenada, de manera epitaxial, el material. Entonces, lo que se hace es, primero, se dosifica, o sea, se manda un pulso de este trimetil indio, se le da el tiempo suficiente para que se disperse en el sustrato, ya caliente, por cierto. Ese calentamiento del sustrato hace que ese trimetil indio se disocie y que con todos los subproductos generados sean evacuados y que posteriormente se inyecte otro gas, como en este caso puede ser fosfina. Entonces, de manera controlada se va depositando el trimetilindio, se le da tiempo para que reaccione con la fosfina, se purga todos los subproductos de estas reacciones y luego se va inyectando y así de manera cíclica. Entonces, pues, el mecanismo consiste en la absorción de estos gases, su disociación, su síntesis o depósito, y posteriormente la absorción de estos de los subproductos. Por último, se tiene un equipo bastante complejo, tan complejo como lo puede ser la técnica de MB. Es un equipo para hacer depósitos epitaxiales. O sea, con este es posible depositar, en principio, átomo por átomo y de manera muy ordenada, el crecimiento epitaxial. Los precursores para la obtención de nuestro material pueden ser líquidos o gaseosos también. Por lo mismo, para garantizar la pureza se requiere ultra alto vacío, 10 a la menos 8 torr, 10 a la menos 9. Y que además para controlar la calidad cristalina y el espesor están en sitio. Si recuerdan en el slide de MBM, en donde hay un monitor de espesores para que conforme se vaya depositando, se va monitoreando el espesor, pues en este equipo pues es posible crear películas como las que se ven en las micrografías acá, y que mediante el uso de otras técnicas, como puede ser RID o como puede ser elipsometría, pues se va controlando también qué tan ordenado, principalmente RID, qué tan ordenado puede estar el depósito. Vean aquí cómo es posible tener películas tan delgadas como en este caso, o en el caso de acá, o incluso se puede modificar la superficie a manera de tener nanovolts. Y esta estructura es posible obtenerla si en este equipo se acopla un sistema de plasma, un sistema de plasma reactivo. Entonces, este sistema de plasma reactivo
pues va erosionando poco a poco y de manera controlada estos surcos a manera de que se tenga un patrón necesario, ¿no? Pues lo que involucra estos depósitos con la técnica LD es precisamente que se dosifica por pulsos, nanosegundos, microsegundos. Se va dosificando el material precursor. De igual manera, se le da tiempo para que se ordene en la superficie y luego se purga. Y posteriormente, de manera muy controlada, mucho más controlada que en la anterior, que en el MOCVD, se inducen los átomos secundarios, aquí denotados mediante el color verde, se le da el tiempo para que reaccione y se acomode en la superficie de la película X, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, el hecho de tener un control tan sofisticado y con tal precisión, pues hace que esas películas se depositen en días, ¿no? O sea, es posible que con esta técnica sí se tengan materiales perfectamente ordenados, pero cada ciclo de depósito pues, puede durar horas o incluso días, ¿no? El, el- la duración del ciclo es un factor importante porque precisamente el ciclo de dosificación debe estar en sincronía con el proceso de disociación de los precursores sobre el sustrato y también con los otros reactivos. Y pues fuera de este equilibrio, pues se pueden tener dos vertientes. Aquí se ve cómo es que al variar el pulso de manera descontrolada, también hace que el material antes de que llegue al sustrato se descomponga. O sea, el pulso es básicamente qué tan dosificada se le da la energía al precursor para que éste llegue y o reaccione. Entonces, si el pulso eh, no está controlado, pues puede favorecer a dos situaciones que no se desean, porque pues, para eso, pues entonces, ¿para qué se utiliza esta técnica? O sea, hay un descontrol en la calidad cristalina, a tal manera de que el precursor antes de llegar, pues ya esté descompuesto, ya esté degradado, y entonces, pues ya no llegue al sustrato, pues la especie que se necesita. Por otro lado, es posible, y dependiendo de los precursores, que el precursor al llegar a la superficie ya ordenada, pues inicie un proceso de etching. El proceso de etching es básicamente desbaste del material, ¿no? Y pues este desbaste puede ser o por colisiones de tipo PVD, vamos a llamarlo así, o colisiones elásticas, o puede ser desbaste porque el material que ya está en el sustrato reaccione de manera descontrolada y de manera muy confinada y desproporcionada en ciertas regiones y lo va desgastando y lo va desgastando de manera descontrolada. Y pues inicia el tiempo la sección de preguntas. Gerardo, Un momento, perdón, se tenía apagado el micrófono, ¿no? vea. Sí, por aquí tengo una pregunta de parte de, aquí está Sergio Hernández Zapata. Su pregunta es, ¿cómo miden las curvas de presión contra temperatura cuando hay equilibrio entre sólido y vapor? Es básicamente el cambio de fase. O sea, vamos, esa línea también es una representación cuando hay un cambio de fase entre el sólido y el vapor. Entonces, cuando ya detectan que hay una diferencia en la composición del vapor, es en donde se llega a ese punto. O sea, tienen un sólido, lo van calentando y entonces miden la presión que se genera durante ese proceso de calentamiento y al detectar ya el cambio de fase e incremento de presión, es ese punto el que se reporta ahí. Ya. Es más fácil Bueno, para sí. gases, evidentemente, pero pues bueno, también es posible para sólidos. De acuerdo. Hay una segunda pregunta, es de Héctor Liceaga Jiménez. Buenas tardes. ¿Cuál es la técnica más eficiente en la síntesis de materiales por medio de la atmósfera controlada en función de la energía? No sé, y nadie creo que sepa. Ya. Las técnicas, cada una de estas técnicas
no es que sea mejor o peor. Eh, no soy no soy como que no acostumbro a utilizar mejor o peor, poco, mucho, sino solamente son peculiaridades de cada técnica. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta persona, perdón? Héctor Lisiaga. Héctor. Si Héctor, por ejemplo, quiere hacer un recubrimiento para sus llaves, pues bueno, no necesitaría, o sea, o sea, si quiere hacer un recubrimiento en sus llaves para que se vean bonitas, pues bueno, le va por un material y ya. O sea, no utilices una técnica que requiera plasma, ¿no? O incluso, pues quizá con sprayar un sólido, un líquido, sea más que suficiente. Ahora, si uno quiere tener un Core i20, un procesador tipo Core i20, ya sé que no hay Core i20, pero pues bueno, si se quiere obtener un super semiconductor que tenga las propiedades óptimas para hacer la computadora más rápida, bueno, pues entonces pues ahí ya se requieren otras técnicas para que dé esas propiedades. Entonces, pues pueden que haya dos técnicas que te den una calidad similar. Si tú quieres un mayor control en el espesor, pues bueno, te vas a una técnica. Si quieres quizá no un control en el espesor, pero sí en la calidad de cristalina, pues bueno, tú ya te vas a otra. Todo dependiendo qué es lo que quieras, ya uno elige la técnica deseada. Es la aplicación. La aplicación te va a decir qué técnicas son las que están disponibles y pues también, y lo más importante, pues de cuánto presupuesto se tenga, ¿verdad? Ya. Bueno, no veo más preguntas. Bueno, entonces, Espero como, responder espero responder sus preguntas, por cierto. bueno, bueno, mira, hay un problema, hay un desfase entre que nosotros hablamos y la transmisión por YouTube como de un minuto, entonces, pues no sé, si esperamos un rato tal vez tengamos la respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ¿no? Y pues bueno, mientras tanto, voy a aprovechar, este, pues para el caso de los componentes de ALD, o sea, ¿cuál es el corazón de la técnica ALD? Pues es una regadera. Es básicamente un disco de acero en donde tiene perforaciones muy, muy pequeñas. Estamos hablando de perforaciones de micras y tienen cierto patrón. Entonces, conforme se va introduciendo el gas aquí y mediante el posible acoplamiento de plasma, pues se va dosificando este precursor para tener pues un material pues prácticamente perfecto. Nunca va a haber un material perfecto, porque pues ciertamente pues habrá cierto desorden en algunas regiones, habrá cierto estrés, pero pues bueno, esta técnica es característica por tener un material pues con menos defectos mecánicos y con mayor calidad cristalina, ¿no? Entonces, como ven, pues es un sistema que pues puede ser sencillo, pero pues ya las dimensiones y las perforaciones, el patrón que está aquí adentro, o sea, el patrón de las perforaciones, todo lo que está aquí pues juega un papel importante, o sea, tanto el patrón o la secuencia de perforaciones, vamos a llamarla así, el tamaño de la tubería, pues todo suma, ¿no? Hasta dar las propiedades finales. Y pues estos son los mecanismos de depósito. Como ven, para el caso de un ALD, se tiene un depósito epitaxial, o sea, lo más cercano a lo reportado, pues es un tipo de crecimiento tipo Frank van der Meuwen, donde es prácticamente átomo por átomo, capa por capa. Por otro lado, pues se tiene el más común, que es el Volmer-Weaver, que es la formación de islas. Y pues de la tercera, que es Transky-Krasnov, es una mezcla de las dos, ¿no? O sea, se van formando islas acá, pero pues también conforme van llegando los distintos átomos, pues se van incorporando, o sea, no se forma un cúmulo gigante y después otro, sino que digamos que está más descontrolado el cómo llegan los precursores hacia los sustratos. Bien.
A ver, bueno, entonces, pues no veo más preguntas, sino pues lo que nos resta es agradecerte. Fue una plática interesante, bastante interesante, ¿no? Contrario, gracias. Y, sí, Por y bueno, el- nada más a los que nos están siguiendo, pues les comentamos que cada miércoles tenemos una plática. La siguiente, pues es una colega de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y bueno, pues Ok, gracias a ti. No sé si bueno, quieres decir algo más, sino ya para este, terminar esta transmisión. bueno, sí, pues para finalizar, y pues les agradezco a todos los que incluso pueden estar por YouTube, que la intención de esta presentación es muy, muy introductoria. O sea, hay diversas, muchísimas técnicas híbridas. O sea, mezclan una técnica acá, otra técnica y hacen otra nueva. Entonces, el propósito, y si, pues bueno, si ustedes me dan oportunidades, con base a este briefing de las técnicas que se utilizan, pues poco a poco, pues hacer ya una plática más enfocada hacia unas técnicas en específico y pues así continuar con las técnicas que aquí se mencionaron. Entonces, pues esperemos que esto se logre. Bueno, nada más terminar. Héctor Lizaga ya dijo que sí, le fue buena la respuesta, ¿no? Ah, gracias, es bueno escucharlo. Bueno, pues, entonces, bueno, ahora sí ya nos despedimos y bueno, nos veremos la siguiente semana. Claro que sí, con gusto. Hasta Ahí luego. estaré como, ahí estaré para ver la siguiente presentación con gusto.